¿Se acuerdan que la semana pasada les hice una pregunta? A ver cuáles eran las declaraciones que le habían dado al Hijo de Dios. Las declaraciones, únicas declaraciones, en el capítulo 1, en los primeros 3 versículos. Bueno, ahí va la respuesta. Número 1. ¿A quién constituyó heredero de todo? Primera declaración. Segunda, por quien asimismo hizo el universo. La tercera, siendo él resplandor de su gloria. La cuarta, la imagen misma de su sustancia. Número 5, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Número 6, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y número 7, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la respuesta de la última pregunta. Muy bien, ahora vamos a comenzar a ver el estudio del capítulo 2 de la Epístola de Hebreos. En unos momentitos más ya vamos a comenzar. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo al estudio de la carta de Hebreos, el capítulo 2, ¿sí? Pero antes, les quería decir una cosa. No se olviden de darle like y de suscribirse a nuestro canal, ¿sí? Para poder aprovechar más aún todas las enseñanzas que nuestro Dios tiene para con nosotros. Muy bien, ya estando acá con el capítulo 2, vamos a dar comienzo a la lectura del mismo capítulo y le voy a pedir que presten mucha atención y no se olviden de ir anotando y cualquier duda que tengan las pueden consultar, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Vamos a comenzar a la lectura. Dice Hebreos capítulo 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, porque vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento y de la muerte, para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa de todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para distribuir por medio de la muerte para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por medio de la muerte estaban duramente toda la vida sujeta a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta acá llegó la lectura. Y sobre esta lectura, al final les voy a hacer 2 preguntitas que tienen que ver con lo que hemos leído. Ahora vamos a explicar y vamos a estudiar este capítulo. ¿Me acompañan? Vamos a comenzar a explicar ahora en breve. Vamos a tratar de hacer lo más resumido posible, pero también lo más conciso, como para que se pueda entender. Y vamos a comenzar, fíjense en el versículo 1. Hay una frase que las primeras 2 palabras dice por lo tanto. Y después empieza, hay una coma y es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que presten más atención. Que presten más atención. Recuerden que este capítulo, digamos, este libro, el autor se lo escribe específicamente a aquellos hebreos que estaban teniendo dificultad con la fe. Entonces trata de corregirlos, trata de encaminarlos, de guiarlos, porque es como que se estaban un poco desviando de la fe verdadera. Y una de las causas era esa creencia de los ángeles. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la clase pasada? Entonces, teniendo en cuenta la explicación acerca de los ángeles, ¿sí? Y que Jesús no era un ángel como ellos creían, le dice por lo tanto. Y esta palabra por lo tanto quiere decir que ya lo tienen en claro, ya entendiendo, ¿sí? O sea, por lo tanto, ya entendiendo lo que se explicó acerca de Jesús, que no era un ángel, les dice, presten más atención con lo que les voy a explicar ahora. Y entonces empieza a detallar, ¿sí? Fíjense que dice, por lo tanto, es necesario con más diligencia, preste más atención, dice, a las cosas que hemos oído, o sea, que han escuchado, ¿sí? Dice, que no sea que nos deslicemos, o sea, que nos, como lo que él veía que estaba pasando, que se estaban deslizando, se estaban desviando de la fe. Entonces le empieza a poner énfasis en que presten atención a lo que habían escuchado y a lo que ellos tenían aprendido de sus antiguos, de sus padres, ¿sí?
Y empieza, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿cuál fue la palabra dicha por medio de los ángeles? La palabra dicha por medio de los ángeles fue la misma, las tablas de la ley. Eso nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Donde empieza a explicar, donde por medio de los ángeles, ¿sí? La palabra de Dios, las tablas de la ley fueron dadas a Moisés. Entonces esa misma tabla de la ley que tenía la palabra de Dios escrita, tenía unos cuantos, tenía 10 mandamientos. Y esos mandamientos, esos hombres de la antigüedad no lo habían podido cumplir. Entonces fíjese que dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, acá otro detalle, ¿por qué dice fue firme? La palabra firme significa que nunca cambió, que siempre fue la misma y se mantiene igual. Por eso habla de firmeza, habla de que no cambia, ¿sí? Que no hubo cambios en la palabra. Dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea que si se equivocaron, o si cometieron un error, o si pecaron, tuvieron su castigo, ¿sí? ¿Cuánto más, dice la palabra, cuánto más si no cumplimos lo que Jesús dijo, las mismas palabras de Jesús, las enseñanzas de él? O sea, fíjese que, vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Fíjense lo que dice. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es que al quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A ver, ¿por qué está este versículo? Mismo por la disciplina. Porque dice, fíjense que dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, desobediencia, recibió justa retribución. Es decir, que Dios, aquel que es su hijo, lo corrige y le da una disciplina para que aprenda y para que no lo vuelva a cometer, para que no vuelva a equivocarse. Entonces le da una disciplina a su hijo. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque fíjense que dice lo siguiente, los versículos 3. Estos versículos, el 3 y el 4, podría decirse, pero el 3 más que nada es uno de los versículos más controversiales que hay en las Escrituras. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Es decir, la salvación anunciada por Jesús y confirmada por aquellos que lo oyeron, que fueron sus discípulos. Es decir, estos hebreos tenían por así decir, la confirmación de que habían oído en algunos casos la salvación por medio de Jesús y también explicada por medio de sus discípulos. Entonces, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que
aparte de haber sido enseñada, hubo evidencia de la salvación y de que Jesús era el que traía la salvación a este mundo. Ahora, dice, ¿cómo escaparemos? Vamos a leer en Mateo capítulo 23, verso 29 al 33. Fíjense y presten atención. Dice, hay de nosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, le decía Jesús. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Fíjense que es la misma expresión. Ahora, la palabra, si descuidamos, la palabra descuidar viene del griego amaleo, ¿Qué significa? Ser descuidado, ver algo como insignificante. Es decir, volvemos otra vez a leerlo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y cuál es la respuesta a esto? Porque fíjense que es signo de preguntas. Y acá tenemos diversas puntos de vista. Me gustaría que si ustedes tienen algún punto de vista diferente o algún punto de vista que a ustedes les parezca cómo explicar este versículo, que ustedes lo puedan expresar. Pero yo le voy a dar mi punto de vista y para mí, cuando dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, a mi punto de vista no hay escape. No podemos escapar. Porque cuando en realidad conocen a Jesús, conocen el camino de Jesús y empiezan a entender su palabra, no pueden escaparse de la salvación. Lo mismo que le pasó a estos fariseos. Y si ustedes prestan atención al versículo que leímos anterior, que fue el de Hebreos capítulo 12, dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y más adelante dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina ni al Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina. Y si el Señor te disciplina es porque te ama. El problema o la gran interrogante es lo que le ha pasado a los fariseos, que no hubo disciplina. Directamente no los disciplina. Fíjense que le dice, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea que no hubo disciplina, no hay corrección, no hay un stop, tengan cuidado o fíjense. Simplemente lo único que hace, condenarlo directamente. Pero al Hijo de Dios no lo condena. A su Hijo no condena, sino que lo disciplina. Entonces, ese Hijo, que de los cuales eran estos hebreos, les está diciendo, ¿cómo vamos a escapar de una salvación tan grande? Eso quiere decir que no hay escape. Y le sigue la corrección, y le sigue la explicación, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, que aparte de disciplinarlos, les reparte el Espíritu Santo según su voluntad. No perdieron la salvación, ¿sí? Simplemente les está diciendo
que que pueden llegar a deslizarse y que esta palabra está para corregirlos. Bien. Fue anunciado por Jesús, el versículo 4, fue oído y confirmado por los discípulos. ¿Sí? Y esto lo vemos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos refleja lo que los discípulos hicieron después de que Jesús ascendió al cielo. Es decir, tuvieron evidencia. ¿Sí? Si el castigo divino a Israel fue muy grave, dice, por desobedecer la palabra entregadas por los ángeles en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan que habíamos visto de que la palabra, esa palabra había sido dada por los ángeles? Bien, eso lo podemos ver en Deuteronomio. Eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 33, versículo 1 y 2. Eso lo voy a dejar que ustedes lo puedan buscar y que si quieren anotar otro versículo en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Esos dos versículos explican lo que pasó en el monte Sinaí. Dice, ¿cuánto más será el castigo para aquellos que desobedecen la palabra de Jesús? Eso es lo que explica esta porción de la palabra. ¿Sí? Y si seguimos leyendo, vamos a ir ahora al versículo 5. Dice, vamos a leerlo hasta el 8. Dice, porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca de la cual estamos hablando. Porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Bien, mundo venidero. El mundo venidero dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. El mundo venidero está hablando de lo que va a venir. Y justamente o precisamente cuando habla del mundo venidero está hablando efectivamente de lo que sería el milenio. ¿Bajo qué condición podemos gobernar? O sea, el mundo venidero, el milenio, hay un gobierno en el milenio. Y fíjense lo que dice acá. Dice, acerca de los cuales estamos hablando, porque alguien testificó en cierto lugar diciendo. Y acá está hablando, creo que era de un salmo, sí. Acá lo tengo, el Salmo capítulo 8, no, ese no es el Salmo 8, sí, Salmo capítulo 8. Fíjense lo que dice, es cortito y lo vamos a leer. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes y todos ellos, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es decir, el mundo venidero dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Él está preparando un milenio, un futuro, donde el Hijo del Hombre va a reinar. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Según las Sagradas Escrituras, es el mismo Jesús. Porque Él se hizo hombre para destruir a la muerte,
¿sí? Eso lo leímos más adelante, y fíjense lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y también participó él mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Es decir, Jesús vino, se hizo hombre, participó como hombre, y por medio de esa participación como hombre, venció a la muerte. Él murió y venció a la muerte, y por ese mismo medio venció al diablo y le arrebató la llave del abismo y nos dio libertad a nosotros. Y al darnos libertad a nosotros, dice que nos dio la potestad de ser llamados nosotros también hijos de Dios. Por lo cual Él también nos llama a sus hermanos y reinaremos juntamente con Él. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en Hebreos, que también habla sobre reyes y sacerdotes. Y reinaremos juntamente con Él. Ahora, este salmo que nosotros hemos leído, vemos dos cosas. Vemos algo que pasó en el pasado con Adán, pero también vemos algo que va a pasar en el futuro con Jesús. O sea, Jesús fue el que murió y que venció al diablo, y por ese motivo nosotros podemos tener hoy la salvación, podemos tener vida eterna. Y es un poco lo que veníamos diciendo en el versículo 3. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo no vamos a ser hijos? ¿Cómo no vamos a tener disciplina si nos equivocamos? Si somos hijos de Dios y tenemos la salvación. No podemos escapar. Cuando vos sos salvo, cuando vos conocés su palabra, no tenés escape. No hay forma de escapar de esto. ¿Cómo pues escaparemos de una salvación tan grande? No hay escape. Porque Cristo te va a llevar. Ahora, ustedes van a decir, bueno, sí, pero si yo hago las cosas mal y me desvío y pierdo la salvación. Si la palabra de Dios dice que Dios, el Padre, le da a Jesús y dice que nadie lo va a arrebatar de su mano, nadie, entonces, si la salvación se perdiera, entonces lo que Dios dice que nadie los va a arrebatar de su mano sería algo que no tiene sentido. Entonces tenemos que entender que el que Dios señale y diga, ese es mi hijo, no hay nadie que se lo va a arrebatar de su mano. No hay nadie, porque la Biblia dice que Jesús fue el que, por medio de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, y es el diablo. Y si Jesús venció, y Dios le da a Jesús a aquellos que son suyos, entonces, ¿cómo podemos pensar que alguien se lo va a arrebatar si Él dice que nadie se lo va a arrebatar? ¿Se entiende? Entonces, si en realidad esa persona iba a la iglesia, cantaba, oraba, rezaba, o lo que ustedes quieran decirle, y dejó el camino de Dios, o quiere decir que nunca lo conoció a Jesús como su Salvador. Porque cuando lo conocemos, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Él. Lo dice su palabra. Bueno, muy bien, siguiendo con la lectura, vamos a leer ahora, a partir del versículo 11. Fíjense que dice,
Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que Dios ama, o sea, corrige al que ama? Dios corrige al que ama. Y al que no corrige, no quiere decir que no lo ama, pero está diciendo que tampoco, fíjense lo que dice acá, porque esta disyuntiva viene por medio de lo que la salvación y los que son salvos, los que no son salvos, y algunos dicen que la salvación se pierde y otros dicen que la salvación no se pierde. Y acá no estamos hablando si la salvación se pierde o no se pierde. Lo que estamos diciendo es lo que dice la palabra. La palabra dice, fíjense lo que dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Pero quiénes? Los que son santificados. Y nosotros sabemos muy bien que hay gente y hay personas que son santificadas y personas que no son santificadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta, nosotros no somos quien para decir quién sí o quién no, solamente Dios. Pero lo que sí nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra a toda criatura, porque no sabemos quién sí, quién es salvo y quién no es salvo. Eso lo sabe Dios. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios, a los que Dios se los indicó a Jesús, a esos le llama hermanos. ¿Y quiénes son los que llaman hermanos? Aquellos que leen su palabra y la entienden, por medio del Espíritu Santo que le da claridad acerca de las Escrituras. Entonces, teniendo en cuenta estos versículos que dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea que Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sí? Y es muy interesante lo que dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Eso está en el Salmo capítulo 22, lo podemos leer muy específicamente y con detalle en el Salmo 22, específicamente el capítulo 22, el versículo 22, dice exactamente lo mismo, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Es decir, que el mismo autor de los Hebreos le está dando de la misma palabra que ellos conocían para explicar lo que Dios quiere con ellos, que reconozcan a Jesús como Dios mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 explicábamos que ellos lo reconocían como un ángel? Pero ahora les está dando más evidencia, más explicación acerca de quién es Jesús. Y fíjense, vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Y otra vez yo confiaré en Él de nuevo. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Jesús recibe los hijos de parte de Dios. O sea que estamos entendiendo de que hay hijos, los hijos que son de Dios, se los da a Jesús y Jesús nos llama hermanos. O sea que somos igual que Jesús, pero todavía no, porque vamos a ser igual cuando lleguemos y estemos con el mismo cuerpo glorificado que Jesús mismo tiene ahora, ¿sí? Que eso sería en el milenio, pero eso es para más adelante. Entonces, siguiendo con la lectura, vamos a ver, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban duramente toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a la descendencia de Abraham, a los hijos de Dios,
a aquellos que estaban predestinados para su gloria, ¿sí? A eso fue lo que justificó, a eso fue lo que Jesús vino, a eso fue lo que Jesús participó de carne y de sangre para darnos a nosotros la libertad de esa muerte, de ese imperio de la muerte que lo tenía Satanás. Entonces, Él nos da la libertad a través de su venida a la tierra, hacerse hombre, participar como hombre, morir como hombre y resucitar a esa muerte. Y esa resurrección nos da vida eterna a cada uno de nosotros, quienes somos hijos de Dios y que Jesús nos llama hermanos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y para terminar, el Cordero de Dios debía participar, debía librar al hombre por medio de la muerte. No había otra solución. Tenía que participar de la muerte para poder vencer al imperio de la muerte, al imperio, ese imperio que tenía el diablo y que nos tenía sujetos a servidumbre, como dice la palabra. Entonces, hay una frase que es muy interesante. Si usted lee el capítulo 22 también lo podemos ver, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? O Elí, Elí, lama sabactani. Pero hay otra frase que es muy interesante, que dice: Dios mío, dice, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y ya para terminar, le voy a hacer 2 preguntas que tiene que ver con esto de pasa de mí esta copa. Existían en aquellos tiempos algunos, si nosotros vemos, por ejemplo, en la época de José, vemos que existían algunos que se llamaban coperos, ¿sí? Los coperos. ¿Qué función cumplía el copero? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta que le voy a hacer: ¿cuál fue la tentación más difícil que tuvo Jesús? Eso lo vemos en los evangelios. Hay 4 tentaciones bien marcadas. Hay 4 tentaciones que el diablo le presenta a Jesús. Pero hay una de ellas que creo que es la más difícil de todas. Espero sus respuestas para el próximo capítulo, ¿sí? En el capítulo 3 vamos a ver, antes de comenzar el capítulo 3, vamos a ver las respuestas. Recuerden, la primera, ¿qué función cumplía el copero? Y la segunda, ¿cuál fue la tentación más difícil? Los espero en el capítulo 3.